12 funcionarios del municipio de General Villamil Playas, en Guayas, renunciaron tras el asesinato de un funcionario y, según el alcalde, 90% de los empleados no quiere trabajar de forma presencial. Nueva intervención en el complejo carcelario de Guayaquil ingresa a 2 pabellones de la penitenciaría y además detecta drogas y dinero en La Roca, donde solo hay 4 presos. 60 militares serán los responsables de la seguridad de los finalistas de la segunda vuelta, Luisa González y Daniel Noboa. La Junta Receptora del Voto en el Exterior recomienda anular la votación con la que Construye ganó 3 asambleístas. Y el Tribunal Contencioso Electoral destituyó al juez de Yaguachi, John Rodríguez, que devolvió los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos fichado en una cárcel. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos informándoles que la ola de violencia en General Villamil obliga a implementar el teletrabajo en el municipio, y esto ocurre tras el asesinato de un funcionario de la Dirección de Obras Públicas. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos a Televistazo. En exclusiva, el alcalde Gabriel Valladares reconoce que una docena de empleados renunciaron por temor a represalias. Bessie Granja amplía. En cada piso del municipio de Playas hay policías u hombres con chaleco antibalas. Es la seguridad que se implementó ante el asesinato de un funcionario. Carlos Buitrón, de 55 años, trabajó durante 5 elaborando los proyectos en la Dirección de Obras Públicas. Fue baleado la noche de este miércoles en un local de comidas. Los delincuentes también se llevaron su computadora. Una vela se encendió en su oficina a manera de tributo, y el alcalde Gabriel Valladares anuncia que se tomarán medidas para proteger al personal. En el transcurso de esta semana vamos a hacer solo teletrabajo, por precautelar la seguridad de todos los funcionarios del GAC municipal. El crimen contra el funcionario también alteró el desarrollo de las actividades en esa institución de Guayas, donde los trabajadores han preferido dejar sus cargos. Lo único que hacen es: yo quiero renunciar, ya no quiero trabajar. Hasta el momento tenemos ya por resolver cerca de una decena de renuncias de funcionarios por las situaciones que están pasando. En el municipio de Playas laboran 355 funcionarios. Sin embargo, durante esta semana el 90% se ausentó debido a los índices de criminalidad que afectan a este cantón. Para no descuidar la atención al público, se analiza la implementación de una plataforma digital para que los ciudadanos hagan sus trámites en línea. Pero el temor no solo se vive en el Cabildo. Locales comerciales permanecen cerrados y restaurantes no reciben la afluencia de turistas cotidiana que acostumbra este balneario. Por ahora, General Villamil Playas cuenta con 82 policías para cuidar a más de 60.000 habitantes. Desde esta madrugada, un contingente de 1.700 policías y militares ingresó a la penitenciaría del Litoral y a la cárcel La Roca en Guayaquil para intervenirlas. Hasta el momento, los uniformados han decomisado dinero y droga. William Young cubre el operativo. En total fueron 1.700 uniformados entre policías y militares los que intervinieron en esta nueva operación dentro del complejo carcelario en el norte de Guayaquil. Inicialmente fueron a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde permanece uno de los cabecillas de la banda Los Choneros. Luego vinieron a los pabellones 1 y 4 de la penitenciaría del Litoral. Allí encontraron nuevamente municiones, droga, dinero en efectivo y otras evidencias, aunque hasta ahora no se ha confirmado por parte de las autoridades el detalle de lo decomisado en esta nueva intervención dentro de este centro penitenciario. Nos dijeron que en el transcurso de esta tarde habrá detalles del resultado total de esta nueva intervención, recordando que ya se cumple un mes de la declaración de estado de excepción en todas las cárceles del país y sería la 6ª dentro de este complejo carcelario, la 6ª intervención. 5 tanquetas de las Fuerzas Armadas también fueron parte de este operativo, así como los 1.700
uniformados. Estaremos atentos al desarrollo de esta información en las próximas emisiones de Televistazo. Presidenciables, el escudo militar. El presidente Guillermo Lasso dispuso a las Fuerzas Armadas que se encarguen de la seguridad de los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta. Esta responsabilidad estaba en manos de la Policía Nacional desde el inicio de la campaña. Paul Romero con el informe. Anoche el presidente Guillermo Lasso dispuso a las Fuerzas Armadas que de forma inmediata se encarguen de la seguridad de los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa. Según el mandatario, es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo para que se fortalezca la democracia. El número de militares, el tipo de vehículos, la forma y estrategia de seguridad que recibirá cada candidato depende del análisis de riesgo que Inteligencia Militar determine. Por el momento, para González y Noboa fueron destinados 30 personas a cada uno. El gobierno tomó esta decisión a 16 días del asesinato de Fernando Villavicencio, quien tenía seguridad de la policía, cuestionada por el operativo del 9 de agosto en Quito. Las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad del presidente, vicepresidente, ministro de Defensa y mando militar. Son más de 300 hombres los entrenados para dar seguridad a personas importantes. Del resto de autoridades del Estado se hace cargo la Policía Nacional. Por primera vez las Fuerzas Armadas asumirán la custodia de los candidatos presidenciales. Los oficiales y personal de tropa calificados para proteger a las autoridades pertenecen al Grupo Especial de Operaciones GEO y del Comando de Inteligencia. Para ingresar a este selecto grupo de élite militar, los calificados pasan por el detector de mentiras, pruebas psicológicas, socioeconómicas y un riguroso entrenamiento para el uso y empleo de todo tipo de armas. Patricio Carrillo, asambleísta electo por el Movimiento Construye, tiene inhabilidad política para ejercer un cargo público. Así lo certifica un documento del Ministerio de Trabajo. ¿Qué dice el candidato? Carla Delgado con las reacciones. El Ministerio de Trabajo certificó que el asambleísta electo por el Movimiento Construye, Patricio Carrillo, está inhabilitado legalmente para ejercer un cargo público. En el documento se especifica la causal de destitución que fue reportada por la Asamblea Nacional. Carrillo era ministro del Interior y fue censurado en el Legislativo en febrero pasado por la mayoría opositora, liderada por el correísmo. La Asamblea lo acusó de reprimir la protesta social y lo responsabilizaron del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Para Carrillo esto obedece a temas políticos, tras conocerse que es uno de los candidatos más votados según los resultados reflejados en el último comicio. El grupo que se cree amenazado por la presencia de Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional, que es un grupo político que ha llevado a tanta irracionalidad, inclusive por la falta de debate y por creerse los únicos con el derecho a gobernar, siempre han estado en campaña, sí, hacen todos los esfuerzos para evitar que nosotros estemos presentes ahí. A nosotros nos corresponde, en legitimidad ya no, porque hemos merecido la confianza de los ciudadanos, en legalidad demostrar todo lo que corresponda. Por lo que no dudará en acudir si es necesario a organismos internacionales. Estamos explorando, tenemos clara la estrategia y ya la táctica, los movimientos que hagamos no los vamos a decir para no anticiparles a ellos mismos, sin embargo, tenemos claridad por dónde podemos ir. El artículo 85 de la Ley de la Función Legislativa establece que cuando un funcionario es sometido a juicio político y es censurado, no puede desempeñar ningún cargo en el sector público durante los siguientes 2 años. La polémica está en que Carrillo no tiene un cargo público, sino de elección popular. Y sobre el mismo tema, en la Asamblea Nacional ya se posesionaron 2 legisladores tras una destitución. Se trata de los exconsejeros Victoria de Sintoño y Walter Gómez. Fabiola Santana con los antecedentes. 2 exfuncionarios públicos censurados y destituidos por la Asamblea Nacional ya ocuparon una curul en el Legislativo. Fueron los exconsejeros de Participación Ciudadana Victoria de Sintoño y Walter Gómez, destituidos en agosto de 2019. Ellos pertenecían al bloque de la Revolución Ciudadana.
Ellos se postularon al legislativo y fueron posesionados el 24 de mayo de 2021, casi 2 meses antes de cumplir los 2 años de prohibición para ejercer un cargo público tras la destitución que establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Los constitucionalistas señalan que en esta ley la inhabilidad no aplicaba para el legislativo y recién fue incorporada en la Ley de la Función Legislativa en noviembre de 2020, es decir, luego de su destitución en el Consejo de Participación y 6 meses antes de su posesión en la Asamblea. Desintonio y Gómez fueron destituidos junto a otros 2 vocales. El motivo, crear una comisión para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional posesionados por el Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo cuando estaba prohibido por sentencia constitucional. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue fichado en la cárcel por los intentos de revertir el resultado de las elecciones en el estado de Georgia. La fotografía de su registro como convicto dio la vuelta al mundo. Él la ha convertido en un elemento publicitario de cara a los comicios 2024. Desde temprano, las calles cercanas a la cárcel de Atlanta habían reunido a simpatizantes y a detractores de Donald Trump, quien al final de la tarde de este jueves llegó a la ciudad para cumplir con la disposición de la justicia que lo obligaba a entregarse luego de ser sindicado por la interferencia en las elecciones de 2020. Motos y vehículos de seguridad lo escoltaron hasta la prisión en la que debía cumplirse la diligencia. Ahí, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado con foto policial bajo el código PO 1135809 que lo identifica como preso en la cárcel del condado Fulton en el estado de Georgia. Pero Trump ha quedado en libertad bajo fianza luego del pago de $200,000. La ficha de Trump incluye 13 cargos que enfrenta en este proceso, entre ellos el de liderar una asociación de tipo mafioso para tratar de revertir los resultados electorales en Georgia en 2020, elecciones que perdió contra Joe Biden. La diligencia tardó solo 20 minutos y poco después la imagen de Trump aparecía en jarros, termos y camisetas puestas a la venta en la página oficial de productos para recaudar fondos para su campaña. Mientras tanto, el expresidente volvió a defender el que dice es su derecho a impugnar elecciones que para él fueron fraudulentas. Donald Trump se mantiene en campaña a pesar de los 91 cargos imputados en 4 procesos por los que irá a juicio en 2024, pleno año electoral, que empezará con las elecciones primarias de los republicanos a inicios de febrero, luego la convención nacional del partido en julio y las elecciones presidenciales en noviembre. La policía española decomisó 9.5 toneladas de cocaína colombiana enviadas desde Ecuador en un embarque de banano. Se trata del mayor cargamento de droga incautado en ese país, cuyo destino final era Lisboa, en Portugal. El hallazgo ocurrió en el puerto de Algeciras. La droga estaba oculta en un contenedor con 1.080 cajas de banano. El operativo logró incautar 9,5 toneladas de cocaína empacada en ladrillos que tenían más de 30 logotipos, con los que según la policía se identifica a las bandas para las cuales estaba destinada la droga. De acuerdo a informes de la policía española, las investigaciones comenzaron en julio, cuando recibieron información de un cargamento de cocaína colombiana vía Ecuador. Señalaron además que el decomiso se logró con la ayuda de una red de fiscales de Latinoamérica y que los responsables del envío usaron a una empresa en Machala dedicada al traslado de mercancías por vía marítima. El cargamento tenía como destino Lisboa, en Portugal, desde donde iba a ser distribuido al resto de Europa. En este caso, aún no hay detenidos. Más adelante, un vocal de la Judicatura estuvo ebrio en la sesión donde se destituyó a un juez nacional. El audio enciende la polémica. Y además, ¿cuál es el costo que debe pagar el juez que restituyó los derechos políticos de Jorge Glass? Esto y más luego del corte. El
El audio de la sesión en la que se destituyó al juez de la Corte Nacional, Walter Macías, revela cómo se dio la votación y que un vocal del Consejo de la Judicatura estuvo en aparente estado de embriaguez. La grabación completa se expondrá el miércoles en audiencia, informa Jacqueline Rodas. La grabación de la sesión reservada del Consejo de la Judicatura, en la que destituyeron al juez nacional Walter Macías con 2 votos del presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz, ya está en manos del afectado. También la obtuvo la Fiscalía en un allanamiento realizado este jueves en el edificio matriz de la institución. Para Macías, es evidente que el vocal Muñoz estaba en estado de embriaguez. Interrumpía, desvariaba y nunca prendió su cámara. La atención en el momento cada uno se entiende. Al reglamento, creo que, de acuerdo al artículo 18, se motive las abstenciones. Según el juez destituido, Muñoz, además de borracho, estaba en Miami de vacaciones y no podía participar en la sesión. Debía dejar a su suplente. En el audio también se escucha que en la votación no hubo mayoría. Proclame los resultados. Ya, con 3 votos abstentivos y 2 votos afirmativos, no tenemos mayoría, señor presidente. La versión del Consejo de la Judicatura es que luego hubo una votación definitiva en la que solo estuvieron 3 de los 5 vocales, lo cual desmiente Fausto Murillo. Él avala la primera votación y señala que siempre estuvo conectado, pero a partir de ese momento la grabación era inaudible y no se entendió la supuesta reconsideración que pidió Muñoz y la segunda votación. Pide que vuelva a votar de la reconsideración. Así es. Ha sido reconsiderado. ¿Hay apoyo para la reconsideración? Apoyo la reconsideración yo mismo. Contactamos a Javier Muñoz, pero no ha respondido. Walter Macías expondrá todo el audio el próximo miércoles en la audiencia por la acción de protección que presentó en contra del Consejo de la Judicatura para pedir que lo regresen a su cargo. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó con $31.500 de multa y destitución al juez de Yaguachi que restituyó los derechos de participación política al ex vicepresidente Jorge Glass. El informe con Diego Puente. El Tribunal Contencioso Electoral determinó que el juez de Yaguachi en Guayas, John Rodríguez, cometió una falta muy grave. Ordenó que pague una multa por $31.500. El monto equivale a 70 salarios básicos. También determinó la suspensión de los derechos de participación por 4 años. La decisión se tomó porque el juez John Rodríguez restituyó los derechos políticos al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, condenado por casos de corrupción, lo que hizo posible que Glass se presente como candidato vicepresidencial en las primarias de la Revolución Ciudadana. En la sentencia, el juez electoral Joaquín Viteri resolvió que hubo una clara intromisión en las competencias y atribuciones propias del Consejo Nacional Electoral. El abogado Néstor Marroquín fue quien interpuso la acción en contra del juez de Yaguachi. El efecto de la suspensión de derechos políticos, obviamente, la consecuencia es la suspensión del cargo, porque ya no puede ejercer. Además, la Fiscalía mantiene abierto un proceso en contra del juez de Yaguachi por presunto prevaricato. En Hawái, un condado de la isla de Maui demanda a la compañía eléctrica por el incendio que dejó 115 muertos. Iliana Suárez con los detalles. Los residentes de Maui se organizaron para hacer una demanda colectiva contra la empresa Hawaiian Electric. Aseguran que en medio de un clima inusual, con fuertes vientos y maleza seca, las chispas de los cables de alta tensión causaron el fuego que provocó el desastre. Acusan a la entidad de no hacer mantenimiento ni reparación de las líneas de transmisión eléctrica, de los postes y de no cortar la vegetación que luego se incendió. 2 semanas después de lo ocurrido, la policía de Maui publicó una lista con los nombres de 388 personas que aún están desaparecidas tras una investigación realizada en conjunto con el FBI. El documento confirma que la cifra es menor a los 1.100 que se reportó en un inicio. Los incendios del 8 de agosto dejaron al menos 115 fallecidos, lo que los convierte en los más mortíferos en Estados Unidos en más de un siglo. El seguro social de las Fuerzas Armadas en riesgo. Le contaremos los factores que causaron preocupación en el ISFA al volver.
¿Eres maestro y buscas trabajo? Al volver le contaremos cuándo será la próxima convocatoria del Ministerio de Educación. La Junta Electoral del Exterior declaró nula la votación telemática del domingo 20 de agosto. Se acogieron a un informe sobre el ataque cibernético que afectó la participación de los migrantes. Patricio Díaz con la reacción de las organizaciones políticas. El pedido para la repetición de las elecciones y la nulidad del proceso telemático fue de la Revolución Ciudadana, Pachacutic y Centro Democrático, aunque este último no tiene candidatos en esa circunscripción. La Junta encargada del voto en el exterior evaluó eso, además de un informe que detalla el ataque cibernético que recibió el sistema y que, según el documento, habría afectado también el derecho de participación. Con esos argumentos, la Junta, a la medianoche, declaró nulo el proceso electoral en las 3 circunscripciones del exterior: Europa y Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Esto implica que el Pleno del Consejo Nacional Electoral deberá conocer la decisión y tomar las medidas que correspondan. Pero no todos están de acuerdo. El Movimiento Construye rechaza la decisión. Esta organización política alcanzaba 3 de los 6 legisladores que estaban en pugna en esas jurisdicciones. Los otros 3, la Revolución Ciudadana. Cuestionan las supuestas intenciones del correísmo. El artículo 82 del Código de la Democracia establece que las elecciones de los asambleístas se los realiza en primera vuelta y no existe elección de asambleístas de ningún tipo para segunda vuelta. Por tanto, si es que se da paso a la anulación de las elecciones y se pretenden elegir en el balotaje, se estaría vulnerando la ley. Construye anuncia que va a llegar hasta donde los recursos legales lo permitan para que se mantengan los resultados que se definieron el domingo. Mientras tanto, el correísmo, mediante comunicado, resaltó la decisión de la Junta e hicieron un pedido adicional: que se incluya en la resolución la repetición de las elecciones en las circunscripciones del exterior de manera presencial. El Consejo Nacional Electoral se reunirá esta noche para emitir un pronunciamiento sobre la decisión de la Junta del Exterior de anular el proceso telemático en esas jurisdicciones. Un masivo retiro de oficiales y soldados de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas se registró hasta diciembre de 2022, poniendo en riesgo el soporte financiero del ISFA. El Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto adoptaron medidas para frenar la salida anticipada. Hernán Higuera explica la situación. El soporte financiero del especial régimen de seguridad social de Fuerzas Armadas estuvo en riesgo por 2 razones. La deuda del Estado con el ISFA, que llegó en mayo del 2021 a los $605 millones, y porque hasta diciembre del 2022 se registró una salida masiva anticipada de oficiales y soldados que decidieron ya no acogerse a las prestaciones de la seguridad social militar. Inesperadamente se fueron 2.182 aportantes, 172 oficiales y 2.012 miembros de la tropa. Apenas el 19% abandonaron el uniforme porque finalizaron sus carreras. Normalmente ocurre tras 20 años de servicio o por la falta de cupos para ascensos. Anualmente, en promedio, la salida de uniformados se registraba en 1.200, pero a diciembre del 2022 se duplicó. El proyecto de ley de seguridad social que espera aprobación los desmoralizó porque prevé pasar los años de servicio de 20 años a 25. El número de bajas voluntarias creció al punto de preocupar al alto mando militar. El Consejo Directivo del ISFA, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto y las comandancias de las 3 ramas dispusieron que el ISFA no autorizara más salidas para no poner en riesgo la liquidez de la seguridad social militar. Es indiscutible que cuando hay un nuevo proyecto de ley siempre se genera incertidumbre. Entonces, posiblemente ante la incertidumbre podría haber existido un efecto al respecto. El ISFA necesita mensualmente $45 millones para pagar pensiones y sostener las prestaciones para sus 39.500 afiliados y los 252.000 retirados, montepíos y discapacitados. La masiva salida de militares afectó la operatividad, reconoce el general Landázuri, en momentos en que la delincuencia no da tregua al país. A esta hora el problema está controlado, aseguraron las autoridades militares. Más de 21.000 docentes postularon en la última convocatoria de Educa Empleo. 400 de ellos serán ubicados en plazas temporales. El siguiente proceso será a partir del 15 de septiembre, como informa Adriana Bermeo.
21.400 maestros se inscribieron en la plataforma Eduquempleo para llenar 400 plazas en planteles fiscales y fiscomisionales en Sierra, Costa y Oriente. Las provincias con mayor demanda de docentes son Pichincha 121, Zamora Chinchipe 48, Guayas 45 y El Oro 21. Las especialidades que más se requieren en esta convocatoria son lengua y literatura para bachillerato y maestros para educación general básica de segundo a séptimo año. Quienes resulten favorecidos serán notificados a partir del 1 de septiembre y firmarán contratos ocasionales con un sueldo de $817. Todos los meses tengo docentes que salen por diversas circunstancias, porque renuncian, porque se desestiman en la oferta que escogieron, porque fallecen o porque se jubilan. Eduquempleo es un proceso que se realiza todos los meses desde el 2020. Hasta el momento se han ubicado 24.297 maestros. La siguiente convocatoria de Eduquempleo se abrirá a partir del 15 de septiembre y se receptarán las postulaciones durante 4 días en la página web educacion.gov.es/educaempleo. En estos últimos procesos hemos estado dando una motivación con un puntaje como bonificación a los docentes nobles, aquellos que recién se graduaron y que quieren empezar la vida en el sistema educativo, para que puedan ubicarse sobre todo en zonas rurales. Para cada convocatoria hay que postular nuevamente si el docente no resultó seleccionado. No pueden participar quienes ya son miembros del magisterio. La Revolución Ciudadana ocupará 8 de las 20 curules asignadas a Guayas en la Asamblea Nacional. El resto estarán divididas entre ADN, Construye y el Partido Social Cristiano. Luisa María Heredia con los nombres de los nuevos legisladores. Guayas alcanzó la noche de este jueves el 100% del procesamiento de las actas de todas las dignidades, con lo que de manera oficial se puede establecer quiénes representarán a la provincia en el legislativo. Con los votos obtenidos en las 4 circunscripciones, el movimiento Revolución Ciudadana logró 8 curules que serán ocupadas por Sofía Espín, Roberto Cuero, Victoria de Sintonio, Alexandra Arce, Ferdinand Álvarez, Ana Rafo Guevara y Andrés Jurado, todos legisladores cesados con la muerte cruzada. Además, entró Juan Pablo Molina, quien ha sido militante. Acción Democrática Nacional del presidenciable Daniel Noboa obtuvo 4 escaños, asignados a Nicole Saca Baldión, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Jonathan Parra, catedrático universitario, Luis Alvarado Campi y Lorena Rosado Sánchez, líderes comunitarios. Construye por influencia directa de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita también obtuvo 4 curules en Guayas, ocupadas por el jurista Jorge Enrique Chamba, por el ex candidato a la alcaldía de Milagro Francisco Ceballos Macías y por Ingrid Salazar y María Jiménez Vázquez, rostros frescos en la política. Finalmente, el Partido Social Cristiano, que en alianza con Madera de Guerrero esta vez logró solo 4 escaños, 2 menos que en los comicios anteriores. Así volverán las legisladoras cesadas, Dayana Pazley y Solanda Plúas. Vicente Tayano Basante es legislador en anteriores periodos y Jorge Caiturri, quien renunció a la concejalía de Guayaquil para convertirse en asambleísta. Las casas de pronóstico deportivo no podrán hacer publicidad de ningún tipo en el país. Así lo determina el reciente reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, y la decisión se contrapone a la regularización tributaria que el gobierno realizó en mayo a estas actividades. Las empresas afectadas señalan que no descartan tomar medidas legales para suspender los efectos de esa prohibición. El gobierno expidió el pasado miércoles el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, y en el artículo 56, que refiere a la prohibición de publicidad, ese reglamento señala lo siguiente: se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de cigarrillos, sustancias sujetas a fiscalización y a todo tipo de sistema de apuestas o predicciones deportivas. Incluir en esta prohibición a los pronósticos deportivos es la consumación de una serie de contradicciones alrededor de esta actividad. Sin embargo, la titular del Consejo de Comunicación considera que la prohibición está bien puesta. Haciendo referencia, por ejemplo, a la ley del consumidor y también a la ley del poder del mercado.
Pero es cuando menos curioso que se prohíba la publicidad de una actividad regularizada recientemente a través del cobro de tributos. Por ello es que algunas de las casas de pronóstico deportivo analizan la posibilidad de iniciar acciones legales. Nosotros estamos viendo que en estos momentos podrían estar cayendo en un aspecto de discriminación. Las casas de pronóstico deportivo no solo se publicitan en medios de comunicación, son auspiciantes del torneo local de fútbol y de varios de los equipos que en él compiten. Según Janine Cruz, ya nada de esto se podrá. Esto tendría ya netamente que ser suspendido porque es una normativa que desde una consulta ya lo prohíbe. Más razones entonces, según las empresas de pronósticos, para interponer una acción legal. Ellos sostienen que su actividad se ampara en un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que las diferencia de las apuestas y de los juegos de azar, porque el pronóstico se basa en probabilidades estadísticas, y que es esa distinción lo que los hace quedar fuera también del 236 del Código Integral Penal, que sanciona con cárcel a quienes administren o participen en las actividades de casinos, salas de juegos, casas de apuestas o juegos de azar. Si usted me habla a mí de regular, la publicidad y el mensaje de la publicidad, estamos totalmente de acuerdo. Si usted me habla de prohibir, estamos hablando de discriminación. No está claro si a manera de compensación el gobierno autoriza en el mismo reglamento que las bebidas que contengan menos del 5% de alcohol puedan hacer publicidad, lo que abriría puertas para que la promoción de cerveza vuelva a los medios de comunicación. Una gestión compartida entre 7 municipios y la empresa privada convierte basura no reciclable en combustible sólido para elaborar cemento, reduciendo así la extracción de nuevos recursos naturales. En Ecuaterra les mostraremos este ejemplo de coprocesamiento que plantea además un alivio a la saturación de rellenos sanitarios en Ecuador. Galápagos es un tesoro natural, pero a la par de su biodiversidad existe un tema que preocupa. Los más de 15.000 habitantes de Santa Cruz, el cantón más poblado del archipiélago, y los turistas que lo visitan, generan 12 toneladas de basura cada día. Este es el relleno sanitario de Santa Cruz. Está tan saturado que las toneladas de basura que deberían estar soterradas son visibles desde el aire. El botadero fue abierto en 2013 para depositar aquellos desechos que no son reciclables, como espumafón, fundas plásticas, colchones, restos de caucho o madera. Una categoría de residuos que representa la mitad de lo generado y cuyo reciclaje es complicado debido a su composición. Sin embargo, una gestión compartida entre el municipio local y la empresa privada los aprovecha como combustible sólido para la fabricación de cemento. Todo inicia con la recolección de residuos en domicilios, comercios y hoteles de Santa Cruz, para luego llevarlos a un centro de acopio. Todos los residuos reciclables y orgánicos llegan a este lugar para recibir la separación, es decir, si es plástico, si es papel, si es vidrio, si es Tetra Pak, al igual que los textiles. Los desechos son trasladados en buques portacontenedores hacia Guayaquil y luego llevados en camión a la planta de la empresa Geocycle, ubicada a las afueras del puerto principal. Nosotros con nuestros equipos móviles, las cargadoras, disponemos estos materiales en nuestro equipo principal, que es la trituradora de residuos. La mezcla resultante es utilizada para alimentar los hornos de cemento y lograr que estos alcancen temperaturas de hasta 1600 grados centígrados. Todos los materiales tienen un poder calorífico. Nosotros tratamos de maximizar esto de tal forma que la receta final tenga la mayor cantidad de energía para aportar al horno. Lo que terminamos produciendo es un combustible sólido a base de residuos. Y lo relevante aquí es que esos residuos pudieron haber sido basura que se hubiera quedado en un relleno sanitario. Alrededor de 50 toneladas de residuos no reciclables han sido sacados de la isla de Santa Cruz para ser coprocesadas de esta manera. Pero la iniciativa recibe también desechos de Guayaquil, Cuenca y los 4 municipios que conforman la mancomunidad del pueblo Cañari. Esta montaña de residuos no reciclables pesa alrededor de 200 toneladas. En esta planta se procesa cada día 4 veces todo este volumen, lo que quiere decir que al día 800 toneladas de estos desechos no terminan en rellenos sanitarios. La idea es que a futuro más ciudades se sumen a esta innovadora transformación de la basura.
Clínica inauguró su primer hospital gratuito para mascotas. Consulta general, programas de esterilización y desparasitación son algunos de los servicios, como reporta ahora Vanessa Robles. Estos perros y gatos cuencanos son los protagonistas de esta historia. Ellos tienen algo en común. Viven en la calle o en hogares de zonas vulnerables. Para atenderlos, se inauguró en la ciudad el primer hospital municipal para mascotas, donde recibirán cuidados veterinarios por 6 especialistas, que atenderán en promedio a unos 30 pacientes al día. Vamos a, por lo menos con las esterilizaciones, hacer que haya menos animalitos en las calles. Ya nos ayuda muchísimo. Tenemos un lugar de donde traer a nuestros rescataditos. El centro de atención se ubica en el Coliseo Jefferson Pérez, en pleno centro de la capital Azuaya. Entre los servicios constan programas de esterilización, consulta general, quirófano, recuperación, sala de rayos X y ecografía, que se extenderá en una segunda fase. También posee un banco de alimentos para las mascotas y una oficina de unidad de gestión animal para incluso colocar denuncias por maltrato. Hemos trabajado en estos 100 días esterilizando 1.750 perros y gatos. Aquí vamos a esterilizar 4.000 perros al año. En los próximos días también se habilitará una unidad móvil veterinaria que recorrerá las parroquias rurales del cantón, con la cooperación del municipio, universidades y fundaciones de protección animal. Estos últimos rescatan mensualmente más de 200 mascotas en la ciudad.